Hola, hola, amiguitos. Bienvenidos a Biblia Kids, el lugar donde descubrimos las historias más increíbles de todos los tiempos, las historias de la Biblia. Hoy viajaremos a un momento muy especial, el nacimiento de Jesús, Hijo de Dios. Veremos cómo un humilde pesebre se llenó de luz, cómo los ángeles anunciaron la buena noticia y cómo los sabios siguieron una estrella para encontrar al Salvador del mundo. ¿Estás listo para descubrir cómo comenzó esta maravillosa historia de amor? Entonces, abre bien los ojos y el corazón, porque comenzamos ya. Así que ponte cómodo, abre bien los ojos y el corazón. En tiempos lejanos, después del regreso del pueblo de Israel del exilio en Babilonia y tras la reconstrucción del templo en Jerusalén, la gente comenzó poco a poco a olvidar el fervor con el que habían regresado. Aunque el templo ya se había levantado y los sacrificios se ofrecían nuevamente, el corazón del pueblo ya no estaba tan cerca de Dios como antes. Fue entonces cuando el Señor decidió enviar un último profeta, un mensajero especial llamado Malaquías, cuyo nombre significa mi mensajero, para entregar una advertencia importante antes de guardar silencio durante mucho tiempo. Malaquías vivió en una época donde muchos israelitas estaban desanimados. Las promesas gloriosas de los profetas anteriores no parecían cumplirse aún, y la gente comenzaba a dudar del amor de Dios. Algunos se preguntaban si valía la pena obedecer al Señor, mientras otros ofrecían sacrificios sin reverencia ni respeto. Los sacerdotes, quienes debían enseñar la ley y guiar al pueblo, también se habían vuelto descuidados en su servicio, pero Dios lo veía todo y no se quedaría en silencio. La voz de Dios comenzó a sonar fuerte a través de las palabras de Malaquías. Yo los he amado, decía el Señor a su pueblo, pero ellos respondían fríamente. ¿En qué nos has amado? El corazón del pueblo se había endurecido tanto que ni siquiera reconocían el cuidado y la fidelidad de Dios a lo largo de los años. Sin embargo, Dios les recordó cómo había escogido a Israel entre todas las naciones y cómo había sido fiel a sus promesas desde tiempos antiguos. Dios también habló con firmeza a los sacerdotes, diciendo: a ustedes desprecian mi nombre. Pero los sacerdotes, sin entender, preguntaban: ¿en qué lo hemos hecho? El Señor explicó que ofrecían animales defectuosos como sacrificio, cosas que ni siquiera ofrecerían a un gobernante humano. ¿Cómo podían tratar a Dios con menos respeto que a un rey de la tierra? Él les recordaba que su nombre debía ser honrado en toda nación y que no aceptaría ofrendas sin corazón. Luego, Malaquías habló sobre la importancia del pacto matrimonial. Dios reprendía al pueblo por ser infieles a sus esposas, por olvidar que Él mismo fue testigo en sus votos de amor y fidelidad. También les decía que Él odia el divorcio injusto y que buscaba hombres y mujeres que fueran fieles en su hogar y en su relación con Él. El mensaje era claro. Dios quería un pueblo con corazones puros y obedientes, no solo rituales vacíos. Pero el pueblo seguía preguntando: ¿dónde está el Dios de justicia? Veían que los malvados prosperaban y que no siempre parecía justo lo que ocurría. Entonces el Señor les anunció que vendría un mensajero que prepararía el camino delante de Él. Y luego vendría el Señor mismo al templo. Era una profecía sobre el futuro, cuando un día el Mesías, el Salvador prometido, llegaría para establecer la justicia perfecta. Dios prometía que enviaría un fuego purificador, que limpiaría a los hijos de Leví, los sacerdotes, para que ofrecieran sacrificios, como en los días antiguos, con reverencia y corazón sincero. Pero ese día también sería de juicio para los que hacen lo malo y no temen al Señor. Dios no se olvidaba de los justos, ni de los que confiaban en Él. Su mensaje era una mezcla de advertencia y esperanza. Él vendría y todo cambiaría. Entonces el Señor declaró: yo, el Señor, no cambio. A pesar de la infidelidad del pueblo, Él seguía fiel. Les dijo: vuelvan a mí y yo volveré a ustedes. Pero otra vez el pueblo preguntaba: ¿cómo debemos volver? El Señor habló entonces de la obediencia en lo más cotidiano, incluso en los diezmos y ofrendas. Les dijo que lo estaban robando al retener lo que le pertenecía. Si obedecían, Él abriría las ventanas del cielo
y derramaría bendición sin medida. El Señor les desafió con una promesa: apruébenme en esto. Si ellos traían sus diezmos y ofrendas con corazón sincero, Él les bendeciría tanto que no habría espacio para guardar todo lo recibido. Prometió proteger sus cosechas, bendecir sus campos y hacer que las demás naciones los llamaran felices. Era un llamado a confiar, a creer que la obediencia trae bendición y que el corazón de Dios está atento a sus hijos. Y aunque muchos hablaban con orgullo y decían: es inútil servir a Dios, había un grupo pequeño que aún temía al Señor y hablaba entre sí con reverencia. Dios los escuchó y escribió un libro especial de memoria para ellos. Dijo: serán míos, mi especial tesoro. En el día que Él actuara, haría diferencia entre los que le servían y los que no. Dios no olvida a los que le son fieles, aun cuando el mundo parezca oscuro. El mensaje de Dios seguía resonando fuerte y claro a través de Malaquías, y el corazón de quienes aún temían al Señor comenzaba a arder con esperanza. Dios les dijo que, en el día en que Él actuara, los protegería como un padre protege a su hijo obediente. Mientras muchos se burlaban de la fe, Dios preparaba algo muy especial para los que se mantenían firmes. Ese día verán la diferencia entre el justo y el malvado, entre el que me sirve y el que no, decía el Señor con voz solemne. Era una promesa de justicia perfecta, una luz en medio de tanta confusión. Luego, Malaquías levantó su voz con una poderosa visión del futuro. Myron, ya viene el día ardiente como un horno, anunció. En ese día, todos los orgullosos y malvados serían como rastrojo seco, consumidos por el fuego del juicio. Ninguno quedaría en pie. Era una advertencia seria, pero no para sembrar miedo, sino para invitar a un arrepentimiento verdadero. Dios no quería destruir, quería restaurar, pero también debía hacer justicia y no pasaría por alto el pecado. Pero para los que temen su nombre, la promesa era completamente diferente. A ustedes les nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, proclamó Malaquías. Esa imagen era como un amanecer después de una larga noche. Los fieles saltarían de alegría como terneros liberados del establo. El corazón de Dios estaba lleno de ternura hacia los que confiaban en Él. No estaban olvidados. Muy pronto el amanecer llegaría, y con él una nueva esperanza. Malaquías también recordó al pueblo la importancia de la ley de Moisés, que Dios les había dado en el monte Horeb. Les pidió que no olvidaran sus mandamientos ni sus estatutos. Esa ley era una luz para su camino, una guía para vivir de manera justa. Era el tiempo de volver a escuchar, de volver a obedecer, de preparar el corazón para lo que vendría. Porque el mensaje que Malaquías traía no era el final, sino una puerta que se abría hacia algo mucho más grande. Entonces, Dios reveló algo extraordinario. Antes del gran y temible día del Señor, enviaría al profeta Elías. Este no sería el mismo Elías que fue llevado al cielo en un torbellino, sino alguien con el mismo espíritu y poder. Su misión sería preparar los corazones, hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Era un llamado a la reconciliación, a restaurar los lazos rotos en las familias y en la nación entera. Este Elías del futuro abriría el camino para el Mesías, el ungido, prometido desde tiempos antiguos. Y aunque el nombre de Jesús aún no se mencionaba, el pueblo podía sentir que algo grande se acercaba. La historia de Israel no terminaba aquí. El silencio que vendría después de Malaquías no sería un abandono, sino una pausa llena de expectativa, como la calma antes de una gran revelación. El cielo estaba preparando algo glorioso. Los días pasaron y el pueblo guardó en su corazón las palabras de Malaquías. Algunos se burlaron, otros las olvidaron, pero unos pocos mantuvieron viva la llama de la esperanza. Ellos sabían que Dios no hablaba en vano, aunque el mundo siguiera su camino. Ellos esperaban el cumplimiento de cada promesa. Sabían que cuando el mensajero viniera, algo en la historia cambiaría para siempre. Y mientras tanto, enseñaban a sus hijos a temer al Señor, a obedecer su palabra y a no perder la fe. A medida que los años se convirtieron en décadas y las décadas en siglos,
Las palabras de Malaquías seguían siendo repetidas en voz baja por los más sabios. Los rabinos las estudiaban, los niños las aprendían de memoria, y los ancianos las recordaban en sus oraciones. Él vendrá, murmuró como si el eco del profeta aún vibrara en las paredes del templo. Y así, generación tras generación, el pueblo de Dios siguió esperando. Fue un tiempo de profundo silencio profético. Ningún nuevo mensaje del cielo fue dado por cientos de años, pero ese silencio no significaba que Dios se había alejado. Al contrario, era como si estuviera preparando el escenario para el acto más grandioso de toda la historia. Malaquías había cerrado el capítulo final del Antiguo Testamento, pero su mensaje era en realidad la introducción de algo glorioso que estaba por comenzar. Y así, el pueblo de Israel siguió viviendo, esperando, confiando en la promesa. Cada amanecer traía consigo la posibilidad de que ese mensajero prometido apareciera. Y aunque el cielo parecía callado, el plan de Dios estaba avanzando, paso a paso, justo como Él lo había dicho. El mensaje de Malaquías seguía latiendo en los corazones fieles, como una luz encendida en medio de la oscuridad, señalando que algo maravilloso estaba a punto de suceder. El tiempo siguió su curso y el pueblo de Israel fue dispersado por diferentes regiones bajo el dominio de poderosos imperios. Primero los persas, luego los griegos y finalmente los romanos. En medio de todo ese cambio, los judíos fieles mantenían viva la esperanza de la venida del mensajero prometido. Las palabras de los profetas antiguos eran estudiadas, repetidas en las sinagogas, enseñadas en los hogares, aunque ya no había profetas que hablaran con voz nueva. La expectativa crecía como una semilla enterrada que aguardaba el momento exacto para brotar. Mientras Roma gobernaba con fuerza de hierro, el pueblo vivía oprimido y anhelante. Muchos esperaban un libertador que los salvara del yugo romano, un rey poderoso que restaurara el trono de David. Sin embargo, los más sabios comprendían que el verdadero plan de Dios no era solamente liberar a Israel de un imperio humano, sino rescatar los corazones del pecado y restaurar la relación con Él. En esa era la verdadera promesa escondida en las palabras de Malaquías y de todos los profetas anteriores. En una pequeña aldea de las colinas de Judea, la vida continuaba con sencillez. Los campesinos trabajaban la tierra, los niños jugaban en las calles de piedra, y los ancianos contaban las viejas historias del Éxodo, del rey David, de los milagros de Elías. Pero todos, sin importar su edad o su ocupación, sentían en lo profundo que algo estaba por suceder. El cielo había estado silencioso por más de 400 años, pero en ese silencio Dios preparaba el momento perfecto. El templo en Jerusalén seguía siendo el centro de la fe judía. Allí se ofrecían sacrificios diarios. Los sacerdotes mantenían sus turnos y el pueblo acudía en las grandes fiestas para presentar ofrendas. Pero muchos corazones se habían enfriado y la religión se había vuelto rutina. Aún así, había un remanente fiel a hombres y mujeres que oraban, que ayunaban, que esperaban la venida del Mesías con un corazón puro. Entre ellos había un sacerdote anciano llamado Zacarías y su esposa Elizabeth, quienes eran justos ante Dios y vivían irreprensiblemente, aunque no habían podido tener hijos. Una mañana, mientras Zacarías cumplía su turno en el templo ofreciendo incienso, algo extraordinario ocurrió. De repente, un resplandor llenó el lugar y un ángel del Señor apareció junto al altar. El anciano sacerdote se turbó y sintió temor, pero el ángel le dijo con voz suave y firme: «No temas, Zacarías, tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan». El corazón de Zacarías latía con fuerza. Dios había roto el silencio. El ángel le explicó que ese niño sería grande delante del Señor. No bebería vino ni licor y estaría lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Su misión sería preparar al pueblo para recibir al Señor, tal como Malaquías había anunciado siglos atrás. Él sería el mensajero, el nuevo Elías, el que haría volver los corazones al Dios de Israel. La promesa de los profetas se estaba cumpliendo y comenzaba
en el vientre de una anciana estéril. El plan de Dios, como siempre, desafiaba toda lógica humana. Zacarías, atónito, no pudo creerlo por completo, y por causa de su duda. El ángel, que se identificó como Gabriel, enviado directamente de la presencia de Dios, le dijo que quedaría mudo hasta que se cumpliera todo. Cuando Zacarías salió del templo, el pueblo notó que había visto una visión, pues se comunicaba con señas y no podía hablar. Y así, el silencio del sacerdote se convirtió en una señal viva del nuevo tiempo que estaba comenzando. Poco después, Elizabeth quedó embarazada, tal como el ángel había dicho. En su casa, ella guardó el secreto durante 5 meses, meditando en su corazón el milagro que Dios estaba haciendo. Mientras tanto, el cielo seguía moviéndose en silencio. El Espíritu de Dios tejía los hilos invisibles de la historia. Muy lejos, en una aldea llamada Nazaret, otra historia comenzaba a escribirse, una historia aún más asombrosa que cambiaría el curso de toda la humanidad. En ese lugar humilde vivía una joven llamada María. Era sencilla, obediente y temerosa de Dios. Estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Ella no lo sabía aún, pero sería escogida para una misión sin precedente. En medio de su vida normal, Dios la había elegido para cumplir la promesa que se había gestado desde el principio del mundo. El Mesías estaba por venir y ella sería parte de ese milagro. Y así, el plan eterno de Dios comenzaba a desplegarse. El mensajero ya estaba en camino. El profeta prometido desde Malaquías iba a nacer. Y ahora, en otro rincón de Israel, el cielo se preparaba para anunciar la llegada del Salvador. El tiempo del cumplimiento había llegado. Y aunque la mayoría no lo sabía, todo estaba a punto de cambiar para siempre. Una mañana tranquila en Nazaret, mientras María realizaba sus tareas diarias con diligencia. La luz del cielo descendió de forma inesperada. El ángel Gabriel, el mismo que había visitado a Zacarías, apareció ante la joven con un resplandor sereno y celestial. María quedó asombrada al verlo, sin comprender lo que estaba ocurriendo. Entonces el ángel habló con ternura. «Salve, muy favorecida. El Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres». María sintió una mezcla de temor y asombro, pero el ángel la tranquilizó enseguida. «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios». Gabriel le anunció que concebiría en su vientre y daría a luz un hijo, al que pondría por nombre Jesús. Él sería grande y sería llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le daría el trono de su padre David y reinaría para siempre sobre la casa de Jacob. Su reino no tendría fin. María, aún sorprendida, preguntó cómo sería posible aquello, pues ella no estaba casada y era virgen. El ángel le explicó que el Espíritu Santo vendría sobre ella y el poder del Altísimo la cubriría. Por eso, el niño que nacería sería para mostrarle que nada es imposible para el Señor. Gabriel le mencionó que su parienta Elizabeth, ya anciana y estéril, también esperaba un hijo. Entonces, con un corazón humilde y lleno de fe, María respondió con reverencia: «Aquí, la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra». En ese momento, el plan divino avanzó un paso más. El Salvador del mundo estaba siendo formado en el vientre de una joven fiel, dispuesta a obedecer a Dios por encima de todo. Poco tiempo después, María fue al encuentro de Elizabeth en una ciudad de las montañas de Judá. Apenas llegó y saludó a su parienta, el bebé en el vientre de Elizabeth saltó de gozo, y ella fue llena del Espíritu Santo. Con voz fuerte y emocionada, exclamó: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto, que la madre de mi Señor venga a mí?» En ese momento sagrado, ambas mujeres entendieron que Dios estaba obrando algo grande y eterno, que los cielos se habían abierto y la redención había comenzado a tomar forma humana. María, con el corazón lleno de gratitud, elevó un canto que quedó grabado para siempre: «Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador». Así, durante 3 meses, permaneció con Elizabeth, compartiendo alegrías, oraciones y la esperanza viva del cumplimiento de las promesas. Mientras tanto, en el mundo invisible, los ángeles
se preparaban para los siguientes pasos del plan de salvación. El tiempo se acercaba y cada detalle era guiado por la perfecta sabiduría de Dios. Cuando llegó el momento, María regresó a su casa en Nazaret. José, su prometido, notó que ella estaba esperando un hijo, y aunque era un hombre justo, no quería avergonzarla públicamente. Estaba pensando en dejarla en secreto cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: An José, hijo de David, no temas recibir a María como tu esposa, porque lo que en ella es concebido es del Espíritu Santo. Andará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Al despertar, José obedeció sin dudar. Tomó a María como su esposa y la protegió, sabiendo que estaban cuidando el mayor milagro que el mundo jamás vería. Ambos sabían que lo que llevaban no era solo un niño, sino al Hijo de Dios, al Mesías esperado. En la quietud de sus días, mientras preparaban lo necesario, sus corazones ardían con la certeza de que el cielo estaba obrando a través de ellos. La profecía de Isaías de que una virgen concebiría estaba siendo cumplida. Los meses pasaron y llegó el tiempo en que César Augusto ordenó un censo en todo el imperio. José, siendo descendiente de David, tuvo que viajar a Belén junto con María, quien ya estaba muy avanzada en su embarazo. El viaje fue largo y difícil, pero sus pasos estaban guiados por las Escrituras, porque así lo había profetizado el profeta Miqueas: aunque de Belén, Efrata, saldría el que sería Señor en Israel. Aún sin saberlo, el emperador romano estaba colaborando con el plan eterno de Dios. Cuando llegaron a Belén, la ciudad estaba llena por causa del censo y no encontraron lugar en ninguna posada. Finalmente, se refugiaron en un establo, entre animales humildes, y fue allí, en la noche más silenciosa y en el lugar más sencillo, donde el Rey del Cielo nació en la tierra. María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Los cielos se estremecieron y los ángeles se prepararon para anunciar al mundo que la luz había llegado, que el Salvador ya estaba entre los hombres. Esa misma noche, en las afueras de Belén, un grupo de pastores velaba sus rebaños en los campos. Era una noche tranquila, como cualquier otra, pero de repente un resplandor envolvió todo a su alrededor. Un ángel del Señor se les apareció y la gloria de Dios iluminó el lugar, llenándolos de un profundo temor. Pero el ángel les habló con palabras llenas de paz: no teman, porque he aquí les traigo buenas noticias de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Mientras los pastores aún trataban de entender lo que escuchaban, de pronto apareció una multitud de ángeles, un ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La música celestial llenó los cielos y los corazones de aquellos humildes pastores se llenaron de asombro. Sin perder tiempo, decidieron ir inmediatamente a Belén para ver aquel milagro que el Señor les había anunciado. Corrieron por las calles oscuras de la ciudad hasta que encontraron el establo. Y allí, tal como el ángel les había dicho, vieron al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. María y José los miraron con una sonrisa tranquila, mientras los pastores se arrodillaban ante el pequeño Salvador. Con lágrimas de gozo, contaron todo lo que habían visto y oído, y cómo los ángeles les habían anunciado el nacimiento del Mesías. María escuchaba cada palabra y guardaba todo en su corazón, sabiendo que ese momento marcaría la historia de la humanidad. Después de ver al niño, los pastores salieron llenos de gozo y empezaron a contarle a todos lo que habían presenciado. Por los caminos, en las plazas y en las casas, hablaban del bebé nacido en un pesebre, el Salvador prometido, y todos los que los oían se maravillaban con sus palabras. Así, sin trompetas ni palacios, el Hijo de Dios comenzó su vida en la tierra, rodeado de humildes testigos que proclamaron su llegada con corazones encendidos por la fe. Pasaron los días y, según la ley de Moisés, María y José llevaron al niño Jesús al templo de Jerusalén para presentarlo al Señor y ofrecer el sacrificio
correspondiente. Allí, un anciano justo y devoto llamado Simeón, que esperaba la consolación de Israel, fue guiado por el Espíritu Santo al templo. Al ver al niño, lo tomó en sus brazos con gran emoción y bendijo a Dios diciendo: aquellos encuentros en el templo confirmaban a María y José que lo que vivían no era un sueño, sino el cumplimiento glorioso de todas las promesas de Dios en cada palabra. Cada mirada era una señal del cielo que confirmaba su propósito divino. Tiempo después, desde tierras lejanas en el oriente, unos sabios astrónomos conocidos como los magos vieron una estrella especial que brillaba con un resplandor distinto. Habían estudiado antiguas profecías y sabían que esa estrella marcaba el nacimiento del rey de los judíos. Guiados por ella, emprendieron un largo viaje, cruzando desiertos y montañas, llevando consigo regalos preciosos en oro, incienso y mirra, símbolos de realeza, divinidad y sacrificio. Su travesía los llevó primero a Jerusalén, donde preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Estas palabras llegaron a oídos del rey Herodes, quien se turbó profundamente, así como toda la ciudad. Herodes, aunque fingió interés, tenía otros planes en su corazón. Mandó llamar a los sabios y, luego de consultar a los escribas sobre el lugar del nacimiento del Mesías, les dijo que debían ir a Belén y buscar al niño con diligencia, y luego regresar para decirle dónde estaba, supuestamente para adorarlo también. Los sabios continuaron su viaje, y, al salir de Jerusalén, la estrella volvió a aparecer y los guió hasta el lugar exacto donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose, lo adoraron. Luego, abrieron sus tesoros y le ofrecieron los regalos que habían traído con tanto cuidado. Fue un momento de honra y reverencia, donde sabios de tierras lejanas reconocieron la majestad de aquel niño nacido en un pesebre. Pero durante la noche, Dios advirtió en sueños a los sabios que no volvieran a Herodes. Así que regresaron a su tierra por otro camino. Dios, en su sabiduría, protegía a cada paso de su plan. José también fue advertido en sueños por un ángel, debía huir a Egipto con María y el niño, porque Herodes quería matar al pequeño. Sin demora, en medio de la noche, tomaron sus cosas y partieron al extranjero, confiando en la guía de Dios, quien no los abandonaría ni un solo instante. Si te gustó esta hermosa historia sobre el nacimiento de Jesús y cómo Dios protegió al Salvador desde sus primeros días, no olvides suscribirte a nuestro canal, Biblia Kids. Dale like a este video y cuéntanos en los comentarios cuál fue tu parte favorita: los ángeles cantando a los pastores, los regalos de los sabios o el milagro del pesebre lleno de luz y esperanza. Y dinos también qué historia de la Biblia te gustaría ver en el próximo episodio. Nos vemos muy pronto con más aventuras increíbles, llenas de fe, amor y el poder de Dios.